Tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, donde se amaba a Dios con mucha sinceridad. Y cuando crecí amando a Dios, pero sin entender todo el plan que Dios tenía para mí. Me bauticé aceptando a Dios, poniéndolo a Dios en primer lugar en mi vida, pero todavía, a pesar de haber estado bautizado, yo siempre me preguntaba, ¿por qué Cristo tuvo que morir por mí? Y lo entendía eso como que era simplemente la muerte de Cristo, era una demostración de amor, que Él había dado mi vida por mí. Y era como diciendo, te quiero mostrar mi amor y por eso muero. Pero yo no entendía de que, por qué yo tenía que morir. Para mí la vida cristiana era portarme bien, y si me porto bien, voy al cielo, y si me porto mal, me pierdo. Y entonces, así crecí, sinceramente, pero crecí así. Cuando empecé a estudiar teología, hubo ciertas materias que me sacudieron bastante. Y un requisito una vez que me pidieron hacer sobre Jesús fue uno de los descubrimientos en mi vida que han marcado mi vida. Y quizás lo que yo les voy a contar ahora a ustedes, puede ser que ustedes ya lo sepan hace mucho, pero para mí fueron descubrimientos muy importantes. Y una de las cosas que descubrí mientras estudiaba, mientras hacía un requisito, y estudiando la Biblia y leyendo el Espíritu de Profecía, era que Jesús tuvo que aprender que era Dios. O sea, eso fue una revelación. Para mí era como que Jesús había nacido sabiendo que era Dios y Él se podía recordar de todo lo que Él había vivido en la gloria con el Padre. Pero haciendo ese requisito, siento que el Espíritu Santo me empezó a mover y a hacerme dar cuenta de que Jesús sabía que era Dios por medio de la fe. Y eso me hizo dar cuenta que Jesús tenía la misma prueba que yo. ¿Por qué? Porque cuando venían las pruebas para Jesús, y tenía muchas pruebas, Satanás tentaba a Jesús haciéndole dudar de que Él era hijo de Dios. Y ahí me di cuenta que cuando yo tengo pruebas, cuando a veces la vida parece muy difícil, Satanás viene a mi lado y me dice, tú no debes ser hijo de Dios. Y me propone que yo me separe de Dios. Y eso para mí fue una gran revelación, el hecho de que Jesús tenía que vivir por fe, igual que yo tengo que vivir por fe. Él tuvo que creer que era el Hijo de Dios, como yo tengo que creer que soy el Hijo de Dios. Nada más que él tenía que creer que era el Hijo que había sido Dios. Imagínense descubrir, un ser humano, descubrir de que él era Dios, el creador. Pero él no tenía la capacidad de recordar lo que él había vivido en el pasado o que él había creado. Simplemente tenía que creerlo por fe. Para mí fue tremendo eso. Todavía sigo descubriendo algunos aspectos de esa. Al final de estudiar teología, no lo descubrí por medio de una clase, sino que lo descubrí por una historia que leí en la Biblia, que Jesús no solo había muerto por mí, sino que Él había vivido por mí. Y me empecé a dar cuenta de que por más que yo me porte bien toda la vida, yo estoy perdido. Y que yo necesitaba para ser salvo a alguien que haya vivido perfectamente, que nunca se haya equivocado. Y ahí me empecé a dar cuenta entonces que Jesús no solamente murió por mí, sino que vivió por mí. Y cuando venga el día del juicio final, si yo soy amigo de Él, Él me va a regalar, como ya me la regala ahora, me regala su vida para que cuando pase el juicio no analicen mi vida, sino que analicen la vida de Él. Y entonces tener así la seguridad de la salvación. Y eso fue otra revelación tremenda que me sacudió. Pero quiero decirles que, y hoy esto es testimonial, esta semana Dios me dio otra revelación que quizás para ustedes, y no podía dejar de compartirla cuando me pidieron hablar aquí, de algo que nunca me había dado cuenta realmente. Y quizás para ustedes es algo, no es nada nuevo, y ustedes pueden decir, ¿cómo un pastor de 27 años de experiencia recién se da cuenta de eso cuando yo ya lo sé hace rato? Bueno, cada uno de nosotros tiene su experiencia. Pero esto que descubrí esta semana me conmovió y me llena de respuesta hacia Jesús, de lo que significa Jesús. Y esto lo descubrí en Lucas 24, versículo 36, dice así, Jesús ya había resucitado. Dice, y cuando ellos estaban aún contando estas cosas, Jesús mismo se puso entre ellos y les dijo,
paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y suben esos pensamientos a vuestro corazón. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo, a causa del gozo y el asombro, les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió ante ellos. ¿Qué es lo que me llamó la atención de esto? Quiero simplemente ubicarlos en el contexto. Los discípulos se habían enterado que Jesús había resucitado. Al Jesús resucitar, todo lo que Jesús les había enseñado comenzó a tener una dimensión diferente en la cabeza de ellos. Ellos comenzaron a pensar de Jesús de manera diferente. Hasta ese momento habían pensado de que Jesús era el Mesías. Pero nadie pensaba que el Mesías iba a ser más que un ser humano. Hasta ese momento pensaban que el Mesías iba a ser un profeta como Moisés, alguien que había crecido, bendecido por Dios, quizás como Sansón, pero no alguien que era el Hijo de Dios, que era Dios en la carne. Entonces ahora los discípulos que se habían enterado de que Jesús había resucitado, ahora analizaban las enseñanzas de Jesús, se acordaban de todo lo que habían vivido. Ahora el Espíritu Santo empezaba a trabajar en ellos y les hacía sentir que ellos no habían estado caminando con un profeta, no habían estado caminando con un maestro, no habían estado caminando con una persona que era muy consagrada, habían estado caminando con Dios mismo. Imagínense esa revelación, lo que habrá causado en los discípulos. Pero mientras ellos estaban pensando en eso, de repente aparece Jesús en medio de ellos. ¿Cómo se habrán sentido ustedes? Claro, por una parte, Jesús, el amigo, aquel que estaba siempre con ellos, aquel que cuando tenían una tristeza les daba consuelo, aquel que cuando por ahí estaban tristes quizás hasta decía un chiste sano para que ellos estén alegres, aquel que escuchaban a veces cantar cuando ellos estaban desanimados, aquel que habían visto orar. Y entonces ahora era Jesús el amigo, pero de repente cuando se quieren acercar a Jesús el amigo, les viene la sensación de que ahora se daban cuenta de que no era Jesús el amigo solamente, sino que era Jesús ¿quién? Jesús Dios. Y entonces se quedan como paralizados, sin saber qué hacer, con gozo, pero con reverencia y sin saber qué hacer. Y entonces Jesús les dice: pero ¿por qué están así? Paz a vosotros. No tengan miedo. Soy yo el mismo de carne y hueso, no cambié. ¿Cómo no cambió? Pero si es Dios, tiene que ahora estar con toda la gloria. No, soy el mismo, no cambié. Toquen, acá están mis heridas. Y ellos seguían espantados. Y entonces Jesús, para darles otra confirmación, ¿qué les dice? ¿Saben qué? Tengo hambre. Imagínense, Jesús resucitado, ¿con qué? Con hambre. Tengo hambre. ¿Tienen algo para comer? ¿Y los discípulos qué tenían? Y acá viene un problema para los vegetarianos. Jesús resucitado dice: hay un pescado, denme un pescado, tengo hambre. Y Jesús se come un pescado, un animal muerto cuando ya estaba glorificado. Con esto no estoy haciendo, yo soy vegetariano, no estoy haciendo una propaganda, pero para que se den cuenta cómo ve Jesús la alimentación. Es importante. Pero no es que por comerte un pescado te vas a perder. Tú te salvas o te pierdes por Él. Por la amistad que tienes con Él. Y entonces Jesús se come el pescado. Pero eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Yo siempre había pensado que Jesús se había hecho hombre, resucitó, glorificado, pero que Él iba a tener la forma de hombre por la eternidad. ¿Ustedes sabían que Jesús va a tener la forma de hombre por la eternidad? Bueno, así yo pensé hasta la semana pasada. Y esta semana me di cuenta que estaba mal. Jesús no va a tener la forma de hombre por la eternidad. Él va a ser hombre por la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Él volvió al cielo,
Pero él no volvió, no ascendió porque él tenía un poder que tenía. ¿Quién lo llevó al cielo? Dios. ¿Pero cómo lo llevó? Como hombre, porque él ya no tenía poder para volar. Dios lo llevó como hombre. Y en el cielo, él está ya hace 2000 y tantos años, y él tiene que comer todos los días. Porque él no tiene la forma de hombre. Él se hizo hombre y no va a dejar de ser hombre por la eternidad. Por eso él no sabe cuándo va a venir su Padre. Porque él decidió, no es que dejó de ser Dios. Él renunció, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que él se vació a sí mismo y él puso eso de Dios en un costado, si bien sigue siendo Dios, pero tiene la autoridad de Dios, pero él decidió ser hombre y entonces ahora se relaciona con su Padre como si fuera hombre, no se relaciona como si fuera Dios. Y por eso decidió él depender del Padre eternamente desde allí para dar, a pesar de que él tenía toda la autoridad para ser igual al Padre. No sé si me hago entender con ese pensamiento. Espero poder ser claro en esas palabras. O sea, Jesús no tiene la forma de hombre. Él se hizo hombre. Y va a seguir viviendo como hombre. Y tiene la sabiduría que un hijo de Adán puede tener en su máxima exponencia por la relación que tiene con su padre. Pero él decidió no saber las cosas por sí mismo, sino que él cuenta todo lo que su padre le cuenta. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Él ahora se transformó en representante nuestro. ¿Y saben qué? Después de que leí esto, digo, ¿y quién viene en las nubes por segunda vez? Viene mi hermano Jesús, que es hombre como yo, que se autolimitó por la eternidad. Es como si ayer estábamos hablando es como si nosotros dijéramos, no sé si ayer hablaba con Isidro esto y Isidro me dio un ejemplo, no creo que sea tan así, pero dice, sería como que entonces nosotros nos hagamos una cucaracha, tengamos el poder de hacer una cucaracha y permanezcamos por la eternidad como una cucaracha, sin volver a ser seres humanos. Claro, nosotros no somos cucarachas. Nosotros somos dioses en miniatura que nos corrompimos con el pecado. Y Jesús hizo esa miniatura de Dios para poder rescatarnos y decidió permanecer en miniatura por la eternidad. Para que nosotros, la raza que lo escupió, que lo rechazó, que pecó, sea elevada. Él baja para que yo pueda ser elevado. Y ahora nosotros somos el único planeta que es hermano de Dios. Esto a mí me agrandó muchísimo la visión de Jesús. Y les digo que hasta el punto de esta semana estaba conmocionado, a veces se me caían las lágrimas, de saber de que Jesús hizo tanto por mí y que Jesús ahora sigue siendo como yo. Y por eso Él tiene autoridad para transformarme. Él tiene poder para transformarme. Pero es mi hermano. Y Él viene a buscar a aquellos que son iguales a Él. Porque Él se hizo como uno de nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, murió Jesús hombre, no murió Jesús Dios. Jesús Dios no podía morir. Pero Jesús hombre murió y resucitó. Pero Él decidió permanecer como Jesús hombre por la eternidad. Eso es tremendo. Y como último, no se conformó ahí. Él cuando fue al Padre fue representando ¿a quién? A nosotros. O sea que la raza humana está sentada al lado del Padre. En Él estamos todos sentados. Ahora entendí mucho más lo que significa estar sentados en el trono con Cristo en Él. Porque Él me representa a mí, te representa a ti y está representándote al lado del Padre. Y entonces está hablando Él continuamente. Él sabe que nosotros nos equivocamos, sabe de nuestras debilidades, pero Él intercede por nosotros porque Él dice, nosotros, a pesar de que tenemos todos los errores, hemos dicho sí, hemos respondido a su amor y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Y por lo tanto Él nos representa y Él nos defiende. Y no hay nada que nos pueda quitar de la vista del Padre, porque el Padre cuando nos ve a nosotros nos ve a través de Él. Entonces Él le pidió al Padre, Padre, yo voy a volver, segunda venida. Los voy a traer acá para que te conozcan. Es más, esto es otra cosa más y ya termino, no quiero ser muy largo con esto, pero esta es otra cosa más. Nadie conoció al Padre.
El único que conocía al Padre, ¿quién es? El Hijo. Estos se los tiro así, pero no sé si no estoy seguro de esto. Tengo la sospecha de que ningún otro planeta, ni ningún ser, ni ningún ángel todavía vio al Padre. ¿Quién fue el único que vio al Padre? Jesús. Antes de encarnarse. Y Él es el único que lo da a conocer. Pero ahora, ¿quién es el único que ve al Padre? Jesús. ¿Y qué es Jesús? Es un hombre. Por lo tanto, Él está habilitando la posibilidad de que los hombres veamos al Padre. Y en la segunda venida de Cristo nosotros vamos a ser los primeros, vamos a ir después para el milenio y vamos a ser los primeros de todo el universo que vieron al Padre. Y cuando nosotros podamos ver al Padre, por medio de la acción de Cristo, como Cristo se hizo hombre y fuimos la raza más chiquita porque fuimos el único planeta que pecó, entonces eso va a habilitar que todo el universo pueda ver al Padre. Y el Padre se va a poder hacer ver. Y entonces, como último, Jesús le dice al Padre, Padre, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar. ¿A dónde se van a mudar? Se van a mudar aquí a la tierra, porque dice que en la tercera venida de Cristo el trono de Dios va a venir aquí a la tierra. Y va a haber una reorganización universal. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está en el centro del universo. Y para que el trono de Dios venga aquí a la tierra, el centro del universo va a tener que estar aquí en la tierra. O sea que se va a mover todo el universo alrededor de este planeta de gente ingrata que crucificó a Jesús. Pero que como Jesús tenía amor y siguió hasta el fin, se hizo hombre, y gracias a que Él se hizo hombre, nosotros vamos a poder estar en el centro del universo, sentados al lado del Padre, viendo al Padre por la eternidad. ¿Hay algo más grande por lo cual debiéramos dejar de adorar a Jesús? Es por eso hoy que adoro a Jesús más que nunca. Porque Jesús es mi hermano. Jesús se hizo hombre y va a ser como tú y como yo por la eternidad. Solamente por amor. Que Dios nos bendiga.